Para esa info de los despidos de Milei, el presidente sigue aumentando velocidad a la motosierra. Camino al vencimiento de muchos contratos, a la no actualización. Pero antes de conocer una historia en primera persona, y atención también, no solo por esas historias de los despedidos de Javier Milei y todo su gobierno, sino también cuando hablamos de un Estado que no está presente, para vos, por ejemplo, jubilado o jubilada, ¿qué puede significar de que no encuentre más una dependencia del ANSES? Y así si vamos con cada uno de los organismos. Pero hagamos, Pau, un repaso de los ya varios despidos de Javier Milei en el Estado. Tenemos para compartir el mapa de los despidos, todas estas personas que antes de ayer se fueron enterando a través de sus correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, una modalidad muy perversa porque esperaron a que se vayan de sus puestos de trabajo para informarles que ya no los necesitaban más. Esto alcanza todas las áreas del Estado. Rápidamente, miren el impacto. Tienen cerca de 10.000 trabajadores despedidos, contabilizados en ATE, ANSES 1.200, Secretaría de Agricultura Familiar 900, Ministerio de Capital Humano 800, el Centro de Preferencia de Desarrollo Social 600, la Secretaría de Trabajo 517, Agencia Nacional de Discapacidad 332 personas, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 300, la Secretaría de Comercio 225, Nación ART 200, Secretaría de Cultura 170 despidos y tenemos más. Esta placa es muy larga, la hemos tenido que dividir. Fíjate que también en el INCA 170, CUMAR 120, el CENAR 120, Subsecretaría de la Mujer 150, el INDEC 100, Secretaría de Derechos Humanos 100, Administración General de Puertos 100 despedidos, Agencia Nacional de Seguridad Vial 89, CONICET 87 y el Servicio Meteorológico 80 despidos. Cerca ya de 10.000 trabajadores despedidos tiene contabilizados ATE, que lo que está incitando es a una ocupación de los puestos de trabajo pacífica el próximo 3 de abril. Mira, Parques Nacionales 79, Vialidad 67, Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 40, Ministerio de Economía 26, Servicio de Conciliación Previa a las Relaciones de Consumo 25, Secretaría de Energía 21 y la CNRT tiene 2 trabajadores despedidos. Son realmente una enorme cantidad. Y promesa además. Promesa además, porque a ver, lo que te dicen de gobierno es... Nuestro objetivo es avanzar en una reducción del entre el 20 y el 30% de la planta del Estado. Esto sería lo que representa a los 70.000 trabajadores de los que habló Javier Milei, que no van a hacer ese número ahora. Quedarían entre 15.000 y 20.000 trabajadores despedidos. El objetivo que tiene el gobierno es extenderle 3 meses más, o sea, va a seguir precarizando al resto de los trabajadores para volver a hacer una revisión dentro de 3 o 4 meses. Yo creo que pronto muchas de las personas que están celebrando, porque esto vemos que es hasta bien recibido en redes sociales por una parte dura del electorado de Javier Milei, se van a empezar a encontrar con la deficiencia de un Estado que ha quedado desguazado, ¿no? Total. De hecho, parte de esto ya lo estamos viendo con la incapacidad de liquidar a tiempo las jubilaciones de nuestros jubilados por parte del ANSES, que fue uno de los organismos que más despidos ha sufrido, ¿no? Y quería contarte esto porque para nosotros es terrible, nosotros empatizamos y abrazamos a cada una de las familias que se quedan sin quizás un padre o una madre jefa de hogar con su puesto de trabajo, pero esto tiene aceptación. Hay una encuesta que están mirando incluso dentro de la CGT, porque muchos se preguntan por qué no va a haber una medida de fuerza más profunda en relación a lo que está pasando, y lo que ven es que la aceptación con estas medidas es más importante de lo que ellos pensaban y que la idea de terminar con el curro de los trabajadores estatales, el mensaje anticasta, antiñoquis y todo eso, lo midió Poliarquía específicamente, prende muy bien en una parte del electorado de Javier Milei. Por eso decíamos, también es tan difícil, ¿no?, dar la discusión respecto de la importancia que tienen estos trabajadores públicos. Total, pero esa discusión se puede dar con datos, con historias en primera persona. Por un lado, el presidente de la Nación celebra los despidos y lo hace el gobierno. También te marcaba, Pau, las consecuencias que puede generar, porque estos despidos, esos números, esa matemática que veíamos de cada uno de los organismos, en ninguna de ellas hay explicación del gobierno de una reestructuración o por qué, capaz, según ellos,
con menos cantidad de empleados o empleadas podría trabajar mejor y dar un servicio mejor a la comunidad. Pero te lo decíamos que los despedidos tienen palabra y tienen historias en primera persona. Por eso nos vamos a ir a San Javier, provincia de Santa Fe. Ya está en imagen María Nay Burela. Ella es una trabajadora despedida del ANSES. Pero María, lo vamos a hacer paso a paso para que la gente en casa, con la tranquilidad que nos da un Viernes Santo, muchos seguramente con más tiempo en casa, hacer esta crónica paso a paso de los despidos. Cómo María tenía un trabajo, de qué forma cruel es despedida y qué pasa además para la sociedad que en su lugar en San Javier, provincia de Santa Fe, ya no haya una dependencia. María, sumemos el contrato. Hacenos una explicación de lo que vamos a ir viendo, que es tu historia en primera persona. Lo que vamos a ver ahora es el contrato que vos firmaste como trabajadora del ANSES en San Javier, Santa Fe, ¿correcto? Hola, buenas tardes. Sí. Nosotros comenzamos a trabajar en San Javier el año pasado, que inauguró la oficina, contrato el cual venció y fue renovado al 31 de diciembre de este año. Sí. Es decir, que nosotros tenemos un contrato vigente del cual nos enteramos de que prescindían de nuestros servicios estando en nuestros asientos de... Mirá, yo te sumo esto, María. ¿Sí? Lo que estás marcando para conocer. Esto es mostrar cómo lo despiden y qué documentación tiene cada trabajador. El presente contrato, el de María, tendrá un plazo de 12 meses a partir del 1 del 2024. O sea que ya te lo habían renovado. Vos el 2024 sabías que ibas a tener trabajo en la ANSES. Hasta el 31 de diciembre del corriente. Correcto. Es decir, que a nosotros nos están cortando un contrato de trabajo estando vigente y sin causas. Nos avisan que prescinden de nuestros servicios sin causa. Bien, y ahí llega el telegrama. Como te avisan es lo siguiente, todo esto es la documentación que tiene esta trabajadora del ANSES y ya van a ver las consecuencias que genera además para la sociedad. A partir de la fecha, esto fue el 21 de marzo del 2024, prescindimos de su servicio y ahí firman Dirección General de Recursos Humanos ANSES. ¿Es eso que te llegó el 21 de marzo entonces? Sí, llegó de una manera muy abrupta, muy dolorosa, porque estábamos trabajando. Yo en particular estaba haciendo un reconocimiento de servicios cuando le llega a mi compañera el día viernes, que fue ahí cuando empezamos a estar alertas con los demás compañeros de toda la región litoral y de todo el país también, porque tenemos diferentes grupos en donde estamos en comunicación. Pasada la hora de atención, porque si bien nosotros trabajamos de 7:30 a 15:30 y el horario de atención es de 8 a 14, se cayó el sistema de mi portal, es decir, que los trabajadores no teníamos acceso al portal donde se pueden descargar los recibos de sueldo y los contratos. Entonces ahí fue cuando se empezó a correr el rumor de que éramos todos posibles despedidos. Sí. Siendo que fuimos despedidos el 21 de marzo, fuimos suspendidos, porque hasta me cuesta decir que fui despedida porque no es justo. Nos llegó el programa de despido recién el martes. Sí. Entonces estuvimos esperando, yendo a nuestros lugares de servicios. Nosotros nunca abandonamos nuestro lugar de trabajo hasta que no fuimos notificadas por el correo que había llegado nuestro telegrama. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras entonces recibieron ese telegrama en esa dependencia del ANSES? Nosotros inicialmente éramos 8. Que ingresamos el año pasado éramos 7 y un compañero que está comisionado hace muchos años ya acá en San Javier, él tenía un punto de contacto y se sumó a la oficina. El 18 de enero fueron despedidos de la misma manera, pero sin reconocerle la renovación del contrato, 3 compañeros. Continuamos trabajando 4 compañeras y la semana pasada nos enteramos de una manera terrible, como fue que las 4 habíamos quedado desvinculadas. ¿Pero qué? ¿Cerraron todo entonces? ¿Toda esa dependencia, esa sede del ANSES en San Javier? Todavía no cerró. La dependencia está funcionando con un solo empleado, que es el que te comentaba, que estaba en planta, que es un compañero que hace muchos años pertenece al organismo, pero está solo, está trabajando solo y lamentablemente él no tiene clave de acceso para jubilar. Es decir, yo era la única persona que estaba o sea en que el no área puede de hacer inicio. mucho. ¿Qué va a hacer? ¿Uno solo y sin clave de acceso?
Él tiene clave de acceso, él hace todo lo que es integral, es Claro. un genio, lo que sabe, lo que se preocupa y ocupa por la gente, pero no jubila. Claro. Entonces, es decir, que para todo el corredor de la costa no hay jubilaciones si no se dirigen a Santa Fe o a Reconquista, teniendo en cuenta las distancias, los costos y el tiempo que demora Claro. conseguir un turno en estas oficinas Bueno, que están justo nos das un pie, extremadísimas. María, nos das un pie para entender, en el caso de que cierre, ya hay pocos trámites porque hay solo un trabajador habilitado en esa dependencia del ANSES, porque muchos hablamos acá en la capital federal, ¿no? Mucho hablamos de los despidos en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, cuando hablamos del ANSES, te cierran en un barrio, que está muy mal seguramente si pasa eso, pero te vas a otro. Pero mira cuando pasa, por ejemplo, en el interior, cuando Claro. mal llamamos el interior. Pero además Sí. pienso Anaí, que probablemente esto tiene que ver con una decisión Sí. política de que el Estado esté lo menos presente posible, ¿no? Mira, ahí Total. están las distancias. Mira, justo lo que marcamos. María Anaí está en San Javier, esto es provincia de Santa Fe. Si cierran esa dependencia que están a punto de cerrarla, jubilado y jubilada en San Javier, corregime con esto, seguinos con esto, María, se tiene que ir a Reconquista, 170 kilómetros. Otra posibilidad, irse a la sede del ANSES de Santa Fe Capital, 160 kilómetros. ¿Saben lo que le significa para ese jubilado, para esa persona que tiene que viajar? 27.000 pesos para hacer un trámite. O sea que si cierran por completo, que están a punto de hacerlo, el lugar donde vos trabajás, tienen que irse a Santa Fe Capital o a Reconquista, no te queda otra. Sí, porque justamente nosotros estamos en el medio, en estas dos grandes ciudades, donde tenemos 160 kilómetros para Santa Fe, 170, 180 para ir a Reconquista. Y un jubilado muchas veces no va a una oficina solo, es decir, que necesita de un acompañante. Claro. Si tenemos en cuenta pasa un montón. el gasto, o si tenés que volver porque te olvidaste un papel, te olvidaste algo, alguna firma, es realmente desgastante y también lo que implica para un jubilado tener que gastar 30.000 pesos redondeando, porque siempre gastas un poco más, y el traslado, porque no va a ir caminando de la terminal hasta la oficina. Para una persona que está cobrando, que va a cobrar a partir del mes que viene 170.000 pesos en 2 cuotas. Claro. Es una locura. Sí, lo que pensaban ahí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Digo, esto también tiene que ver con una lógica de ¿para qué ANSES si en realidad el Estado va a dar cada vez la menor cantidad de prestaciones posibles? Me ha tocado pasar caminando por la puerta de ANSES de Álvarez Thomas y ver en momentos donde el ANSES daba créditos a jubilados o a personas en relaciones de dependencia, que las oficinas estaban desbordadas de gente, porque realmente esa cercanía con el Estado y esa prestación que les estaba devolviendo era realmente muy demandada. Lo que pasa es que en esta nueva lógica cada vez va a haber menos beneficios, ¿no?, para las personas por parte del Estado. Y evidentemente en ese plan macabro entra el despido o la racionalización de sus trabajadores. Ahora, primero preguntarte qué pensás vos de esto, qué rol estaba teniendo el ANSES, sobre todo en estas últimas semanas, a partir de este corrimiento que hace el Estado. Y después también preguntarte, porque recién yo leía una encuesta que habla de la aceptación que tiene en cierto sector de la sociedad el achicamiento del Estado. ¿Cuántas horas trabajabas vos? ¿Qué tareas tenías? ¿Cuánto cobrabas finalmente? Para saber, en definitiva, quiénes son los trabajadores del Estado. Sí, tengamos en cuenta que ANSES es un organismo que acompaña en todas las etapas de la vida de una persona, porque te acompaña el embarazo, te acompaña en el nacimiento de tu hijo, acompaña en la asignación universal, pero también en el salario familiar, te acompaña cuando necesitas reconocer tus servicios que quizás no siempre aparecen en sistema, también te acompañan para jubilarte, jubilaciones que en pocas oportunidades son con aportes, pero en muchas otras oportunidades, como tengo experiencia yo, es darle la oportunidad de jubilarse a personas que han trabajado toda su vida, que tienen o que nunca les reconocieron los aportes, nunca se los hicieron o les hacían creer que estaban reconociendo los aportes porque se los descontaban y no era así. También estamos reconociendo las tareas de cuidados por cada uno de los hijos, entonces también estás dignificando a esta persona que trabajó toda su vida. Sí.
Claro. no pudo tener acceso a un trabajo formal en donde le hacían los aportes como corresponde. Sí. También los acompañamos ante el fallecimiento de una esposa, de un marido, las pensiones derivadas, las directas, para esposos, para hijos o hijos con discapacidades. Entonces estamos en todas las etapas de la vida que nos van encontrando de diferentes maneras y los trabajadores tenemos que estar a la altura y escucharlos y acompañarlos y tratar de gestionar todos los medios para que la gente tenga acceso a sus beneficios. María, gracias por la información, por compartir tu historia, para que se conozca lo que sucede también y lo que puede llegar a pasar con los ciudadanos en San Javier, en esa localidad de la provincia de Santa Fe, si se quedan sin una dependencia del ANSES. Gracias por la información. Gracias a ustedes por darnos la voz. Chau.